Hola, bienvenidos. Por sus armas los conoceréis. Las dos muertes ocurridas la noche del 11 de enero en la puerta de una conocida discoteca de Madrid, pocos días después de que un sicario acribillase a tiros a un presunto capo de la mafia colombiana en su habitación del hospital 12 de octubre, han hecho saltar todas las alarmas. La opinión pública asiste estupefacta a un nuevo tipo de delincuencia, hasta ahora muy poco común, más allá de la espectacularidad de estos sucesos que parecen sacados de El Padrino. Cabe preguntarse hasta qué punto las mafias están consolidadas en España. Es cierto que controlan el negocio de la seguridad de los centros de ocio nocturnos y la distribución de droga. ¿Conoce el Ministerio del Interior el verdadero alcance del problema? ¿Están los agentes de policía preparados para combatirlo? Cada vez utilizan armas más sofisticadas y ya no son criminales con billete de ida y vuelta. Están viviendo entre nosotros. Hoy en Caso Abierto les contamos cómo actúan las mafias en nuestro país, grupos violentos que controlan el mundo de la droga, la prostitución, el tráfico de armas e incluso la seguridad en los locales de copas de las grandes ciudades. En nuestro repaso a la crónica de sucesos hacemos balance de este año 2008 en cuanto a violencia de género se refiere. 70 mujeres perdieron la vida en manos de sus parejas, aunque también son más las que se deciden a denunciar. Y en la sección Criminales de la Historia hoy repasamos la biografía de Ed Gein, el carnicero de Plainfield, inspirador de películas como El silencio de los corderos o la famosa Psicosis de Alfred Hitchcock. Nuestro programa es interactivo, abierto a su participación. Les ofrecemos una dirección de correo electrónico donde pueden enviar opiniones y también comentarios. casoabierto@libertaddigital.tv. Comenzamos con el repaso a la actualidad, el relato de las noticias más importantes que nos presenta nuestra compañera Lorena López Lobo. Hola, bienvenida. Hola Paco, hablamos en primer lugar de la violencia de género. En esta ocasión hablamos con los datos en la mano. El Gobierno ha tenido que admitir que algo está fallando porque la cifra de fallecidas no desciende. 4 años después de la aplicación de la nueva ley, los resultados siguen siendo muy negativos. Además, se detectan problemas en la rehabilitación de los maltratadores, ya que el 30% de los asesinos son reincidentes. El único punto a favor es quizás que aumenta el número de denuncias. Más de 15 años de prisión como media es lo que les espera a los que matan a sus esposas o exparejas. El año pasado hubo 70 víctimas, aunque no todos sus asesinos irán a la cárcel. Alguno, tras el crimen, se suicidó. 1 de cada 3 maltratadores tenía antecedentes penales. El Gobierno reconoce que no baja el número de víctimas mortales, pero sí aumenta la confianza de las mujeres y de su entorno en el poder de la denuncia. 400 maltratadas denuncian cada día su situación. Hoy por hoy es más seguro denunciar que no denunciar, porque la probabilidad de sufrir un homicidio cuando hay denuncia previa es más baja que cuando no se denuncia, puesto que estamos hablando de que el 80% de los casos se producen cuando hay denuncia previa. En 2008, casi 100.000 mujeres acudieron al teléfono de atención a víctimas. Sorprende su perfil. La mayoría están casadas, con hijos, tienen estudios medios o universitarios y trabajan. Todas aprovechan la ausencia del maltratador para pedir ayuda. La realidad de la calle es muy distinta a la que se estudia en los despachos. Recientemente la policía ha detenido en Argentina al presunto asesino de una profesora que fue encontrada muerta en Sevilla en 2007. El arrestado es el excompañero sentimental de la mujer que apareció asfixiada en su propia vivienda. Este es Mariano Beade. La policía lo buscaba desde hace un año por el asesinato de su pareja, Sara Rubio, de 33 años. Su cadáver fue encontrado en esta casa de Bellavista, en Sevilla. Fue estrangulada. Y que vino la hermana y se la encontró muerta. Mariano huyó en el coche de su víctima y condujo hasta el aeropuerto de Barajas, donde cogió un avión. Él huye, él se va a Londres. Y desde Londres se va a su país. Allí se perdió su pista. En el barrio todos apuntaban a que era él el culpable. Tenía antecedentes por maltratar a anteriores parejas. Pero dándose las circunstancias de que el tío desaparece y ella se queda muerta ahí, no notifica nada, pues da lugar a pensar que el tío se la ha cargado, ¿no? La policía española ha seguido su rastro. Lo han buscado en Londres, en Brasil y en Argentina, su país natal. Allí lo han detenido. Estaba oculto en casa de su madre. Los agresores normalmente son hombres y tienen antecedentes legales. En esta ocasión se han invertido los papeles. En Barcelona, una mujer ha atropellado a su pareja después de mantener una acalorada discusión en el interior del vehículo. La presunta homicida dio positivo en la prueba de alcoholemia cuando fue detenida poco después de los hechos. Se enzarzaron en una discusión en esta calle dentro del vehículo. Cuando él bajó del coche para poner fin a la pelea, ella le embistió. Le atropelló repetidas veces hasta causarle la muerte. Le pasó con el coche por encima 4 veces y...
Después Manoli se dio a la fuga al volante hasta que chocó con este remolque a pocos metros del lugar donde abandonó la víctima y continuó su huida a pie. En el barrio eran conocidos por su adicción al alcohol y a las drogas. Cuando los agentes la detuvieron, Manoli quintuplicaba la tasa de alcohol permitida. Al parecer no era la primera vez que la detenida protagonizaba un altercado. Que hubo un inconveniente aquí de parte de la chica. Del señor, creo que no. Cuentan los vecinos que hace unos meses le retiraron la custodia de su hija. Ahora vivía bajo el mismo techo que la víctima, pero no consta que ninguno de ellos tenga denuncias por malos tratos. La violencia en el fútbol no solo se da en los grandes estadios, también en las canchas de barrio. Estos días están siendo juzgados en Barcelona 5 miembros de un equipo de fútbol que agredieron brutalmente a varios jugadores de un club argentino. Todo apunta a que se trató de una acción racista llevada a cabo por un grupo de ultras. Los detenidos cuentan además con un importante historial de incidentes violentos. Llegan al juzgado para responder de un presunto delito de lesiones y desorden público. En estas 2 furgonetas la policía traslada a los miembros del Badabing detenidos. Entre ellos está Valentín Moreno y su hermano Israel. Ambos niegan la participación en la agresión y aseguran que la pelea no tuvo tintes racistas. Es una pelea, como lamentablemente suele suceder, por motivos única y exclusivamente futbolísticos, por el devenir del partido, sin más. En cambio, uno de los jugadores del Rosario Central cuenta que de los insultos racistas pasaron a las patadas y a los golpes con más de una decena de palos. Con amenaza de muerte como te vamos a cortar el cuello y meterte en una bolsa y mandarte a tu país. Valentín asesinó a un joven en el año 2000 y ahora está en 3er grado, pero el juez que instruyó ese caso opina que no está rehabilitado. Un chico de los 18 años es capaz de asesinar. Es de difícil curación. Otro juez decidirá si Valentín ha traicionado la confianza que se le otorgó hace 4 meses al darle el 3er grado. Trabajaban como si fueran esclavos, jornadas de más de 15 horas sin cobrar y en un local pequeño y sin luz. Son 5 inmigrantes marroquíes que vinieron a España para ganarse la vida en un taller textil de Huelva y ahora han denunciado a su jefe, también marroquí, por explotación laboral. Denuncian que trabajaban en condiciones infrahumanas, más de 14 horas al día, sin luz, sin aire y bajo los insultos de su jefe. De maricón, toma poco los padres muertos, habla a los padres muertos. Son marroquíes, afirman que vinieron a España previo pago al empresario de 7.500 euros. Una vez aquí, trabajaban en un taller textil, pero nunca les pagaron. Al cabo de los 2 meses o 2 meses y pico le tiró al suelo 200 euros. El lugar de trabajo lo describen como un zulo, sin ventilación, junto a 9 personas en una superficie inferior a los 60 metros cuadrados. Delito de estafa, delito contra los trabajadores, un delito de coacciones y un delito de amenaza. El empresario lo desmiente todo, dice que los contrató a través de un amigo y que le han denunciado porque intuían que los iba a despedir. Tenían miedo, creían que yo lo voy a despedir porque no conocen bien lo que hacen de trabajo. Hoy todos han prestado declaración ante el juez. El magistrado decidirá si se señala el juicio o se archiva el caso. Hasta aquí el repaso de la actualidad. Más noticias, Paco, el próximo programa. Gracias, Lorena. Hasta muy pronto en una próxima ocasión. Moral Mediterránea, la Costa del Sol, Galicia, las grandes urbes como Madrid son los principales focos donde se concentra el crimen organizado, aunque ninguna provincia está libre de su influjo. El narcotráfico es la principal actividad de todos estos grupos, pero se han detectado bandas mafiosas dedicadas también a la venta de armas y explosivos, la prostitución, el juego ilegal, los robos de vehículos de alta gama y la explotación de seres humanos. Como digo, moral, tras los consejos publicitarios les contamos en detalle cómo son y cómo actúan los peores grupos criminales. Se toman la justicia por su mano, aplican la antigua ley del talión, una venganza. Las armas son su forma favorita de liquidar los problemas y defender el negocio. Son los dueños de la noche, controlan el mercado de la droga y la prostitución. También el tráfico de armas, íntimamente relacionado con el mundo del crimen organizado. Podría decir que uno no existiría sin el otro. Pero ¿somos los españoles conscientes de lo que se mueve en los bajos fondos? ¿Sabemos hasta dónde llegan los largos brazos del mundo del narco? Y lo más importante, ¿estamos preparados para hacer frente a la delincuencia más dura y despiadada?
Nos acompaña un experto en armas de fuego, selecto coleccionista, Luis Ruiz, director de la web lasarmas.com. Hola, bienvenido. ¿Qué tal, Paco? El arma con la que dispararon contra el hombre de la discoteca, el portero, era una Glock. ¿Recuerda usted que era la misma arma con la que disparó el asesino de Virginia Tech? Sí, sí, es un arma tristemente famosa por su efectividad. Y bueno, pues sí, es una Glock. Además, creo ¿Es que una era... arma sofisticada esta? Sí, es, dentro de las pistolas es considerado, de hecho, prácticamente todos los cuerpos de seguridad de élite la utilizan como arma de dotación. Es un arma cara, no es un arma barata. Tiene usted y una de gran calidad. encima Sí, de la mesa, ¿no? efectivamente, este es un modelo 23 de Glock. Es una pistola que se caracteriza, pues en principio porque está hecha a base de polímeros, o sea, la carcasa, todo esto, es de plástico. Esta otra parte, esto que ahora se está moviendo, esto es acero, esto sí debe ser acero, porque es lo que se somete a más presiones cuando se efectúa el disparo. Pero, repito, la carcasa, todo esto es un plástico. Y lo curioso de este arma, además, es que fue diseñada por un ingeniero que hacía lavadoras. Es un ¿Ese arma austríaco. es más fácil de pasar por una frontera o por un arco de detección de metales? Sí, sí, efectivamente. Tiene mucha menos masa, como podemos observar con alguna otra arma que podemos tener aquí de ejemplo. Esto se puede desarmar. Al desarmarlo, pues indudablemente nos permite... Lo va usted a intentar, a ver, desarmarlo, ¿sí?, para quitar, por una parte, las piezas que tiene de plástico, sí, y por otra parte, las tradicionales que tienen que ser de acero, efectivamente, y que no para pueden ser de otra de cosa, forma distinta, efectivamente. con el fin de que los espectadores puedan ver con claridad que una gran parte de esa pistola muy sofisticada que hoy utilizan en España los reyes de la noche, resulta que es una pistola muy preparada para ser introducida con disimulo. Sí, es un arma que además, concretamente este modelo la tengo, es que como está inutilizada, tiene una pequeña traba a la hora de desmontarla, pero vamos, saldría esta parte del arma, que es todo lo que es el carro, todo lo que es el armazón de arriba, el armazón de abajo quedaría solo. Se pueden dividir en dos partes, de manera que se puede colocar para que en los escáneres no se note cómo va camuflada. O sea, en un escáner, cuando uno ve esta forma, inmediatamente la identifica como un arma. Pero si esto está así, en un escáner pues ya se ve así. Si además es plástico, se ve de un color distinto, no se ve que es metálico. Si el cañón va por otra parte, pues es mucho más fácil de camuflar. O sea, es un arma que se puede prestar a hacer ese tipo de usos, ¿no? Realmente es un arma cuyo diseño está también por su seguridad, está orientado a fuerzas y cuerpos de seguridad más que a delincuentes, pero ¿Están los delincuentes entrando cada vez más en el mercado negro español? Sí, sí, en el mercado negro se consiguen, ahora mismo se diga lo que se diga, hay un mercado negro de armamento y tenemos un grave problema con eso. Por sus armas les conoceréis, vamos a entrar en otro tipo de arma, esta por ejemplo, que es la que fue utilizada para ejecutar a uno de los 19 capos más famosos del narcotráfico en el Hospital 12 de Octubre en Madrid. Es una pistola con silenciador. Sí, efectivamente. Una 9 milímetros, una 9 corto era exactamente, ¿no? Sí, calibre 9 corto. Sí, tiene que ser 9 corto o calibres similares. Los calibres son importantes. Este arma, por ejemplo, no podría silenciarse si no utilizara una munición muy especial, porque la munición que dispara este arma es de alta velocidad. Entonces, al ser de alta velocidad, quiere decir que es una velocidad por encima de la del sonido, con lo que el proyectil al salir del cañón haría un choque sónico. Por eso suenan tan fuertes los disparos de un 9 Parabellum, o cualquier otra arma que sea de alta velocidad. ¿Y cómo suena más o menos un disparo con esta pistola? Con esta pistola prácticamente inaudible, o sea, decir, suena más la pistola automatizándose que el disparo en sí. Realmente sonaría algo como esto. Fueron 4 disparos Ahí los que los recibió. he hecho, yo acabo de hacer, he hecho 3 disparos. Efectivamente, el presunto narcotraficante, sí, en su cama del hospital. Tiene su sentido, además, el que fueran 4. En tercer lugar, se ha utilizado otra arma, un arma que esta vez era de fogueo, preparada, don Luis,
para disparar y hacer daño en la puerta de una discoteca en la calle Puebla. ¿Esto también es frecuente? ¿Se lleva a cabo con cierta regularidad? Sí, ha habido varios casos en los que la policía ha incautado armas que no eran armas en un principio, como pueden ser las de fogueo, y han sido modificadas para poder, hombre, no con la misma precisión y con la misma potencia que un arma que ha sido construida como tal, pero también existe otro caso, que es que lo que están haciendo es también estas armas inutilizadas, que gente que es manitas con el tema de los tornos y demás, como se dio el triste caso del Solitario, pues reutiliza las piezas que son útiles de este arma para volver a construir armas que disparan y funcionan con potencia suficiente como para hacer, no daño, como para ser letales, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que el tema está sometido a control, la policía controla todo lo que puede, pero bueno, la gente es como es, y la pregunta es a los que nos gustan las armas, si nosotros que somos legales y que tenemos permiso, ¿por qué no nos dejan tenerlas o por qué nos ponen tantos impedimentos, ¿no? De eso hablaremos. Nos acompaña Eric Frattini, periodista y escritor de éxito, autor de libros como Mafia S.A., donde recoge 100 años de historia de la Cosa Nostra. Hola, bienvenido. ¿Qué tal? Eric, ¿qué importancia tienen las armas de fuego en el crimen organizado? Pues mucho, y principalmente porque últimamente, hasta hace unos años, Luis lo sabe, hasta hace unos años aquí teníamos un gran control a través del Servicio de Intervención de Armas o de la Policía o de la Guardia Civil, que había muchísimo control de armas. ¿Cuál ha sido el problema? Que desde hace muy pocos años han empezado a entrar a inundar nuestro país bandas mafiosas de crimen organizado de diferentes países, no solo colombianos, que es lo que ha saltado ahora a la luz a los titulares, sino también bandas albano-kosovares, bandas rumanas, bandas búlgaras, bandas de la ex Yugoslavia. Y esto ha hecho que empiece a aumentar muy peligrosamente el mercado negro de armas, de venta de armas, de pistolas. Luego te contaré una anécdota, cómo compré yo una pistola aquí en Madrid, en las cercanías de Madrid, para hacer un documental de cámara oculta. Y está habiendo un tema muy peligroso y es lo que se está flotando ahora. Por eso el tema de las armas cada vez es lo que te explicaba Luis, que ahora, es decir, es una pistola cara, la Glock, pero claro, desgraciadamente la Glock no la venden, sino que incluso la alquilan para dar un golpe o para llevar a cabo un asesinato. Son armas, lo que llaman ellos armas calientes, es decir, que son armas que luego vuelven a ser reutilizadas porque tú das el golpe y devuelves la pistola. ¿Y cuánto puede costar alquilar o comprar un arma de estas? Pues depende, por ejemplo, el alquiler de una Glock, a nosotros nos decían que, por ejemplo, alquilar una Glock para un golpe te puede costar unos 1.200, 1.300 euros alquilar una Glock para un asesinato. Yo me imagino que un arma menos sofisticada será incluso más barata. Eric Frattini, en España acaba de descubrirse que se ha instalado hasta una delegación de la camorra napolitana. ¿Por qué es nuestro país apetecible ahora para las mafias? Pues yo creo que siempre ha sido apetecible por la mala legislación que tenemos. Tenemos una pésima legislación y eso hace que aflore. Es decir, yo recuerdo que estuve en la prisión de Tarragona hablando con gente que estaba recluida en la prisión de Tarragona. La prisión de Tarragona es una prisión de tránsito. Lo malo es que la prisión de Tarragona se ha convertido en un centro de reclusión de bandas mafiosas de la Europa del Este. Entonces, claro, yo hablaba con gente de la ex Yugoslavia que estaban detenidos cumpliendo condenas de prisión en la prisión de Tarragona y ellos te decían, claro, es que robar un furgón blindado en Francia son 15 años de cárcel y robar un furgón blindado en España son 3 años, 4 años, incluso si haces cursos en la cárcel, pues te reducen la condena. Entonces, claro, si vas a arriesgarte a dar un golpe, como robar un furgón blindado, es más fácil hacerlo en España que hacerlo en Francia. ¿Qué grupos son los que tienen más presencia en España? Porque se habla de entre una cantidad de 27 organizaciones en activo hasta 500, ¿no? Hasta 400 organizaciones, que es lo que te dice las fuentes de Guardia Civil, te dicen que hay casi hasta 400 organizaciones, entre 400 y 420 controladas, o bien controladas, sí que saben que operan las autoridades, las fuerzas de seguridad del Estado. Aquí lo que pasa que, curiosamente, lo que son crimen organizado está muy bien repartido en España. Saben muy bien cómo repartirse el pastel y las zonas territoriales, es decir, que no se meten entre ellos, no se meten entre crímenes, porque todavía no se ha visto en los titulares de los periódicos, los medios de comunicación, por ejemplo, las luchas entre bandas organizadas. Todavía no ha habido. Es decir, ha habido ajuste de cuentas, pero entre sus mismas bandas, su mismo crimen organizado. Por ejemplo,
Las bandas chinas, el crimen organizado chino, controla todo lo que es toda la introducción de falsificaciones de artículos de lujo en nuestro país, a través de Valencia principalmente. Por ejemplo, las bandas búlgaras controlan coches robados, coches de gran lujo, que luego ellos exportan fuera a través de ratas, que le llaman ratas, que son los conductores ilegales que sacan los vehículos fuera de España, que es lo que controlan los búlgaros. Y últimamente están controlando la noche de ciudades importantes como puede ser Valencia, Madrid, desgraciadamente con el tiroteo eran gente de los búlgaros, Barcelona, Bilbao, también lo están controlando, Santiago de Compostela también están metidos los búlgaros. Luego, por ejemplo, los rumanos son especialistas, el crimen organizado rumano, en dar palos en casas, por ejemplo, en asaltos a casas de urbanizaciones de lujo. Te podría seguir diciendo, por ejemplo, luego ya hay otro tipo de crimen organizado que están en España, pero están en España para descansar. ¿Y el narcotráfico? El narcotráfico está muy repartido. El narcotráfico siguen siendo los colombianos los grandes jefes del narcotráfico que entran en España. Es decir, cuando mataron a Leónidas Vargas en el hospital y luego a su hermano, que lo mataron 2 días después en Colombia, en Cali, lo mataron, era principalmente porque decían que Vargas se estaba haciendo con el control de rutas de entrada del narcotráfico, de los narcóticos, a España a través de Ámsterdam y de Florencia. Eso es lo que decían, y por eso lo mataron. ¿Cuál es la jerarquía de una organización mafiosa? Piramidal, absolutamente son piramidales. Como toda organización mafiosa, ya sea china, italiana, colombiana, tienen un jefe, que es el capo, que es quien maneja y controla todo el negocio. Después tienen a un consejero, que en la camorra italiana es el consiglieri. Después, en el caso, por ejemplo, de los de la camorra napolitana, tienen lo que son los caporegime, que son como capitanes, que de los capitanes dependen lo que le llaman los pichotos. Que los pichotos son los pequeños, los que llevan digamos, la mano de obra, que son la mano de obra. Y en la Cosa Nostra, los soldados. Que son los soldados, exactamente. El pasado 8 de este mes fue asesinado a tiros uno de los capos más importantes del narcotráfico colombiano. Se trataba de Leónidas Vargas, aunque no es ese su verdadero nombre. Vamos a recordar cómo sucedieron los hechos. Eran aproximadamente las 8 de la tarde cuando 2 individuos subieron a la planta quinta del Hospital 12 de Octubre, preguntando por Leónidas Vargas. Mientras uno esperaba en la puerta de la habitación, el otro efectuaba 4 certeros y rápidos disparos con una pistola con silenciador que acabaron de inmediato con la vida de uno de los capos más importantes de la mafia colombiana. Pues que se ha oído un ruido como si se rompiera algo. Entonces una enfermera ha llegado, una compañera de mi madre, y ha visto ya al hombre muerto y el compañero muy nervioso. A pesar de que la víctima se encontraba bajo arresto domiciliario, carecía de dispositivo especial de vigilancia. El hombre, por lo visto, no tenía ninguna vigilancia. Luego ya, cuando yo he llegado, ya estaba la policía y ya no dejaban pasar a nadie. José Antonio Ortiz Mora era su verdadero nombre, aunque era más conocido como Leónidas Vargas, también apodado El Viejo. Era uno de los principales narcos de Colombia, jefe del cártel de Caquetá y relacionado con el de Medellín. Fue detenido en Madrid en 2006, pero un problema de salud le había librado de ingresar en prisión. Don Luis Ruiz, ¿cuántas armas puede haber ahora mismo en manos de particulares en nuestro país? Infinidad. Se refiere usted a legales e ilegales, ¿no? Sí, pero en España hay pistolas que dentro de la legalidad vigente serían ilegales, pero no son delictivas. En España todo el mundo de la guerra ha heredado una escopeta, ha heredado una pistola y la tiene guardada. O sea, sería curioso saber cuántas pistolas hay en España. Asunto hay muchas. interesante. Eric Frattini, una nueva intoxicación mortal hospitalaria, ¿no? El exceso de plomo en la sangre. Pues sí, además a mí, déjame decirte que a mí lo que me parece sorprendente es que haya comunicaciones cuando matan a Vargas, lo ejecutan en la cama del hospital. Claro, es sorprendente que la brigada de información de la policía te dice que lo estaban siguiendo a este hombre, que lo tenían vigilado. Después la unidad de crimen organizado en Guardia Civil se dice que también lo tenían controlado a este hombre. Es decir, como si lo tiene controlado Policía y Guardia Civil, están esperando a que este señor pase a disposición judicial por diferentes casos y por requisitorias. Tenía 4 requisitorias de los jueces de Colombia a la Audiencia Nacional.
¿cómo este señor estaba sin protección? Encima lo meten dentro de una habitación con un señor normal, pero cuando te digo un señor normal es un señor como cualquiera de nosotros, que no tenemos ningún delito ni nada, y lo meten en una habitación con un mafioso que lo han liquidado. Por profesionales. Sí, sí. Las nuevas tecnologías abren nuevos ámbitos de negocio. Ahora los sicarios también se anuncian por Internet y ofrecen sus servicios. Por 5.000 euros garantizan un trabajo bien hecho y solo cobran una vez que ha terminado. Dicen que el mero hecho de anunciarse no supone ningún delito. Vamos a verlo. Esta es una imagen que se repite. Cada 4 días, una persona es asesinada por encargo en España. Una acción rápida que lleva el sello de un matón a sueldo. O bien pertenece a una organización específica que se dedica a matar a sueldo, o bien forma parte de otra organización delincuencial que puede ser, pues, por ejemplo, de drogas. Colombia era hasta ahora el paraíso de los sicarios, pero su bajo mercado ha hecho que amplíen fronteras a través de Internet. Lo comprobamos, introducimos las palabras clave y pronto encontramos múltiples resultados y ofertas. Contactamos con uno de ellos y le pedimos presupuesto. Pronto recibimos su correo, 5.000 euros. Ese es el valor de la vida de una persona. Es muy difícil descubrirlos por 2 razones. La primera, porque actúan sin ningún móvil, son profesionales. Y en segundo lugar, porque muchas veces cuando se descubre la persona a la que han matado, ellos ya no están en el país. Cualquiera puede convertirse en el objetivo de un sicario. Un problema de celos, una deuda o una enemistad pueden terminar en sangre. Basta con que alguien pague. Luis conoce muy bien este mundo. Él y sus amigos se han convertido en matones para ganarse un sueldo. Si es, por ejemplo, una paliza, pues alrededor de unos 2.000 euros y depende del caso, depende del sitio y depende del operativo que tengas que montar. Entonces hay veces que simplemente pues se queda en eso, pero también hay compañeros, por ejemplo, que se les ha ido la mano y han podido pues llegar a cortar miembros, extremidades. El año pasado, cerca de 80 personas fueron asesinadas por sicarios en España, una cifra que puede ser mayor, ya que habría que contabilizar los casos de desaparecidos. Un problema que está en nuestras calles y que ahora también entra por la red. Eri Frattini, esta pistola con silenciador absolutamente prohibida en España fue el arma utilizada para matar a Leónidas Vargas. ¿Cómo actúan? ¿Cómo trabajan los asesinos a sueldo? ¿Es verdad que dependen de cada cartel y no pueden matar por otros conductos, por otras órdenes? A ver, lo que es el sicariato en Colombia es un fenómeno curioso, porque el sicariato en Colombia, casi todos ellos, digamos los que dirigen las oficinas, el sicariato en Colombia funciona a través de oficinas. Oficinas es como le llaman ellos al sitio donde tú vas a contratar un sicario. Entonces, se funcionan por barrios, incluso en ciudades como Cali, que es la ciudad que yo conozco, ¿cómo funcionan? Funcionan por oficinas. Entonces tú, por ejemplo, yo quiero matar a una persona, vamos a poner el caso para que la gente se sitúe aquí en Madrid, por ejemplo. Yo quiero matar a una persona en el barrio, por ejemplo, de Chamartín, pero yo vivo en el barrio de Salamanca. Entonces yo contrato a una oficina de sicarios. Esa oficina de sicarios tiene que informar a la oficina de sicarios de Chamartín de que van a dar un golpe, van a dar una vuelta, que es como ellos le llaman, a matar a un tipo, en Chamartín, en el barrio de Chamartín, para que no haya problemas de negocio. Entonces lo que se suele hacer entre las oficinas de sicarios, negocian el dinero que yo les voy a pagar a las oficinas del barrio de Salamanca y ellos comparten el dinero porque a lo mejor ellos, la oficina de Chamartín les facilita, por ejemplo, la información. Pues, por ejemplo, no es lo mismo matar a una persona. Pero ahora, Eri, la última es que las oficinas de cobro y asesinato ya están aquí en España. Sí, pero no hace falta ir a Cali, basta encargarlo. Sí, lo que pasa es que las oficinas que hay aquí en España funcionando son oficinas, lo que ellos le llaman de cobros duros. Cobros duros es lo que te explicaban en el reportaje, que son, oye, para que me pague rómpele las piernas o rómpele los brazos, o una de las penas que te imponen es te cortan los tendones de los pies. Es una de las penas que ellos te imponen. Y utilizan, como decíamos antes, estas armas sofisticadas con silenciador absolutamente prohibidas. Eri Frattini, escritor de éxito, analista político, muchas gracias por ayudarnos a entender el mundo secreto y el poder de las organizaciones mafiosas. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Sigue aumentando el número de crímenes registrados en Madrid y que se deben a ajustes de cuentas. La muerte de 2 jóvenes hace unos días en una discoteca del centro de la capital ha reabierto el debate sobre el control del ocio nocturno y la actividad de las mafias. España se mueve sobre el gran cartelón de que es el país donde más se consume perico, nieve, garlopa, cocaína, la reina hoy de la droga. Lo analizamos en detalle
tras la publicidad. Quien controla la entrada, controla el interior y por tanto todo lo que pasa en él, incluido el fluido de las sustancias, si lo hubiere. Al final todo se resume en una cuestión de territorio. Por eso, numerosos clanes del crimen organizado pelean por el control de la noche. Se reparten el negocio y se disputan la seguridad. Hay quien habla de choques entre policías corruptos y crimen organizado. ¿Es esto posible? ¿En manos de quién está entonces la seguridad ciudadana? ¿Ha empezado la fuerza del narcotráfico, la narcocorrupción? ¿Saben los dueños de las salas a quien trasladan la vigilancia de sus negocios? ¿Hay extorsión y coacciones? ¿Y la policía está preparada para que lleguen los intocables? Nos acompaña Isidoro Zamorano, oficial de policía y responsable de Relaciones Institucionales del sindicato CES, Confederación Española de Policía. Hola, bienvenido. El narcotráfico es posiblemente el mayor corrosivo de la autoridad y el orden, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Hace falta una brigada de intocables para luchar contra las mafias colombianas que han abierto oficina de cobro y de asesinato en España? No hace falta. Lo que hace falta es tener, digamos, más información la policía. Creo que damos muestras suficientes a toda la población de que somos unas personas, somos policías muy profesionales y que estamos cada día aprendiendo de la delincuencia. ¿Qué pasa? Que no viene nueva delincuencia y nuevos tipos de delincuenciales. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para quitarlos del medio. ¿Piensa usted que el crimen organizado podría adueñarse de parte de la capital de España, por ejemplo? Espero que no, yo creo que no, yo creo que somos suficientes para quitar todo esto de en medio. De por sí, bueno, se estamos deteniendo todos los días y estamos viendo redadas que hay contra este tipo de delincuencia. ¿Es consciente la policía de la existencia de bandas mafiosas, jerarquizadas, fuertemente armadas y dotadas de recursos económicos que se disputan el control del territorio? Hombre, se sabe, de por sí hace muchos años que hay bandas organizadas. Yo tengo la estadística de la Unidad Central de Inteligencia, en la cual en el 2006 teníamos 272 grupos organizados, de bandas organizadas, y en el 2007 332. Luego, porque siempre estamos trabajando y trabajamos para eso. La noche es donde haya dinero, eso atrae a la gente y trae a estos grupos organizados para hacerse con ese control. El problema que hay es que hasta ahora, pues toda la gente que estaba en esos centros son gente contratada y que no había un control sobre ellos. Y dentro de ese lugar, pues teníamos pues droga, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos haciendo? Pues trabajando contra eso y quitando a la gente del medio. La nueva legislación, pues quizá lo que nos hará es saber qué gente está trabajando en estos lugares y de por sí el propietario de esos lugares también que contrate gente legalmente establecido. Cada año, diría usted, se cometen más crímenes que parecen llevados a cabo por mano de profesionales. Bueno, tenemos las estadísticas, sí hay. No más, pero sí en muchas ocasiones sofisticados, como tenemos el de 12 de octubre, que lo tenemos muy recientemente. Gente que viene, como se habló anteriormente, de otros países, que vienen aquí a hacer ese hecho y en muchas ocasiones se queda ya en España, por la forma de vivir en España. Antiguamente venía el sicario, pegaba el palo, mataba a la gente y se marchaba. Ya no, ya se queda aquí. Y por desgracia, digamos, de alguna forma se legaliza en España, hace otro trabajo, pero él sigue estando ahí y podríamos tener, como ha sacado usted anteriormente, las web que ya se puede contratar la gente. Ese es el trabajo que tenemos que hacer la policía y tenemos que ir contra este tipo de gente. El pasado fin de semana la delegación del Gobierno debió organizar una redada a lo grande en el mismo centro de la Almendra de Madrid, pero con escaso resultado porque fueron 200 identificados, 5 detenidos y 4 armas incautadas. ¿Para eso se utilizaron 80 agentes de policía? Mire usted, tenemos ahora, la policía que hay son los que estamos, y estamos trabajando hace mucho tiempo en hecho, ya sea tema de inmigración, tema de bandas, tema de violencia a la mujer, estamos trabajando en ellos. ¿Qué pasa? Que este gobierno actual que tenemos es muy dado cada vez que pasa algo que la gente que sale, ay, pues ahora cojo a los policías y ahora los pongo aquí. Mañana vamos a tener otra cosa y vamos a coger a los policías y los pongo aquí. No, no. Señor ministro, señor gobernadores, lo que tienen que hacer ustedes es tener nosotros mucha más capacidad de poder de trabajo y tener esos grupos ya en su sitio y que estén trabajando en su sitio. Tener más medios, ya sean materiales. Estamos hablando de gente que utiliza armas cada vez más sofisticadas, como estábamos enseñando aquí, ¿no? Muchísimas, efectivamente. Armas que no tiene la policía, como hizo don Luis, ¿no? No, efectivamente, la policía no está dotada. Hombre, tienen una dotación aceptable,
pero para luchar contra el crimen organizado, el policía común de calle no está dotado, en mi opinión. O sea una Glock como esta, mitad de plástico... Una Glock le da ventaja a un delincuente contra una... en función del buen hacer del profesional de la policía, que aquí en España, gracias a Dios, son bastante buenos. Ya no estamos hablando de armas. Sabes que muchas veces nos hacen falta chalecos. Chalecos antibalas. No, hablo de dotación. Y yo le hablo a usted que ahora mismo no hay chaleco. La mayoría de chalecos que llevan los compañeros internos son propios de ellos. Por consiguiente, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué estamos diciendo? Vamos a reconducir la historia. El gobierno no parece valorar continuo la importancia de las muertes por sicarios. Todo el mundo, incluso gente del famoseo, sabe que existen grupos que dan palizas, rompen costillas o matan por dinero. ¿Todo el mundo sabe eso, menos el ministro de la Policía? Mire usted, no sé si lo sabe o no. Lo que sí sabemos es que cada vez que pasa algo de esto, montamos operaciones especiales. Las brigadas de la Unidad Central de Policía Judicial están perfectamente trabajando en esto. ¿Y cómo? Pues a través de los oficiales de enlace con otros países, nos dicen las formas de delincuencia de esos países que las traen aquí a España y nosotros aprendemos. Sí. ¿Qué tienen que hacer ahí? A través de inteligencia, de saber las cosas, pasarlo ¿a quién? Al que está en la calle, al policía de radiopatrulla que vemos por la calle. Nos han contado que algunos de estos rompecostillas son tan profesionales que golpean a las personas, luego le palpan el cuerpo para ver si han roto los huesos de las costillas y si no lo han hecho, vuelven a golpear hasta que lo hacen. Hasta que lo hacen eso. Es que son profesionales, es que en muchas ocasiones lo hemos visto, son gente de gimnasio, gente que sabe dónde dar, dónde pegar, y van a eso, van a cobrar, o sea, hacen un trabajo por el que cobran. Y eso es lo que tenemos que quitar de en medio. Y eso, vuelvo a repetir, ¿quién está? El compañero, el policía que está en la calle continuamente, el compañero de radiopatrulla, que está ahí, que ve lo que hay en la calle. Y esa información sube arriba y esa información tiene que bajar. ¿Y qué grupos hacen esto? ¿Búlgaros, colombianos, iraníes? No, generalmente los de países del este, ya sean búlgaros, rumanos, etcétera, etcétera, o colombianos. Son los grupos que han venido aquí, que están por aquí, que viven, que se viven muy bien en España. Se vive muy bien a nivel de la delincuencia, lo han dicho anteriormente. Se vive bien porque las cárceles son amables, son buenas, son sí, como... Ya ve usted el otro día, creo que tenían hasta incluso, hubo un espectáculo. Mire usted, lo que hace falta es que... Un espectáculo de striptease. De striptease, ¿no? Porque en Siete también se lo pasan bien. Y no me parece mal, de alguna forma, no este tipo, bueno, espectáculos que puedan tener, pero realmente se pasa bien en las cárceles. Vemos lo que hay que hacer, no las cárceles, lo que hay que hacer es tener un código penal y realmente el que venga aquí a delinquir sepa que le va a caer la justicia encima y va en la cárcel donde sea, va a estar apartado totalmente fuera de la circulación normal. ¿Ha oído usted hablar de los Miami? Sí, he oído hace bastante tiempo. Dicen que están desarticulados desde el 30 de noviembre del año de 2004, que dispararon contra uno de los jefes que iba en un Porsche de color oscuro, un Porsche Carrera, y que le dispararon en un semáforo. Son marcas. Miami es marca, con lo cual en un momento determinado, pues bueno, van desapareciendo de aquí, pero va cogiendo otro. Entonces son al sonar, pues son buenas marcas, pues la coge otra gente. O sea, digamos que la mafia viene a este país porque las leyes son flojas, porque las cárceles son lugares confortables, porque se entra y se sale con facilidad y además porque dan espectáculo en el patio si hay fiesta. Principalmente porque digamos, el Código Penal en España es bastante débil en sentido de castigo. Y la policía hacemos todo lo que podemos y luego... Oiga, pues, ¿y no habrá aquí un telón de fondo que es el hecho de que España es ya el primer consumidor del mundo de cocaína? Eso significa más cocaína traficando por las calles, las plazas. Las incautaciones que hace la policía cada vez son mayores, pero sabemos que lo que se incauta luego entra también por otra parte. Siempre lo utilizan los narcotráficos. Ahí está nuestro trabajo de poder quitar todo el medio. Sí, pero a grandes males, grandes remedios. Y aquí no vemos los grandes remedios. No, y luego una cosa que me está acordando de las armas, que estamos viendo cómo armas simuladas se venden ya en cualquier parte. Y esas armas automáticamente se cambian, se hacen de otra forma, como decía usted anteriormente, que las utilizan, aunque no tengan el poder de salida como tienen realmente las buenas, sí utilizan. Luego, ¿por qué se venden esas armas por la calle a gente mayor de 18 años? Y armas imitaciones como esta que tenemos aquí. Y armas Estas armas no son imitaciones, son reales. Están inutilizadas, que es distinto. Pero, por ejemplo, esta arma es un arma absolutamente prohibida. Su mera posesión significa peligro de amenaza de cárcel, de bastante meses de cárcel, por tener un arma como esta, que es absolutamente letal y que puede servir
única y exclusivamente por una cosa, acabar con la vida de un ser humano. O esta otra arma, que también es un arma inutilizada, pero son armas reales, tal y como realmente funcionan en el mercado negro español. Don Luis Ruiz, director de la web lasarmas.com, ¿piensa usted que el primer paso ahora sería controlar el tráfico de armas? Indudable, el ilegal. Cuando hablamos de tráfico, o sea, vamos a ver, hay un mercado legal de armas que debería de regularse de otra forma. ¿Y por qué? Porque aunque es restrictivo, no es efectivo. Y es porque no está hecho con la idea de que los que quieren tener armas de forma legal las puedan disfrutar sin problemas. Está hecho de una forma muy restrictiva, pero a su vez adolece de un montón de deficiencias porque esas mismas restricciones lo convierten, en mi opinión, además es antiguo, o sea, tiene muchos defectos. Yo creo que deberían de reunirse con los tiradores. Algo saben, don Luis, y modificar los delincuentes en la actualidad de todo esto y de cómo escaparse de todo y del peligro que podría caerles cualquier clase de castigo cuando llevan un arma como esta, tan peligrosa como esta, tan difícil de conseguir como esta, en su vehículo, en su coche, porque parece ser que sencillamente el presunto homicida fue al vehículo, cogió este arma y volvió a la discoteca donde disparó. Yo es la versión que oigo, pero sinceramente no me la creo. Bueno, pero si un agente de policía encuentra este arma, don Isidoro, en un vehículo, inmediatamente le cae cárcel no es detención, al propietario, ¿no? Cuidado. Siempre y cuando sea ilegal, o sea, no Sí, tenga sí. autorización, es detención, tenencia Es ilícita detención, de armas. pero tenencia siempre que demuestres que la posesión es de él, porque si está en el vehículo... Es que una cosa es que la lleve encima vuelvo a y repetir otra lo cosa que es la que esté en el policía hace y vehículo. otra cosa nosotros lo que Sí, ponemos no, a yo lo digo disposición porque es que después judicial. pasa el juez no me hagan ustedes fuego cruzado. A Vamos disposición ver. judicial el juez será el que Esta decida arma, al final. de forma ilegal, en un vehículo, el propietario del vehículo puede ser acusado de posesión ilícita Sí, de armas sí, perfectamente. y le podría caer ¿cuánto tiempo de cárcel? Pues mira, ahora no me acuerdo qué digo, no sé hasta 2 exactamente. años. Hasta 2 años. Bueno, antes Pero de si es menos de continuar, 2 años no cumple, si es la primera vez. vamos Sí, la primera a vez. recordar lo sucedido la noche del domingo 11 de enero en la discoteca Heaven Palace, en pleno centro de Madrid, en el que fue protagonista esta pistola. Vamos a verlo. Mientras en el interior de la discoteca cientos de jóvenes disfrutaban del fin de semana, en la entrada de la sala Heaven un violento tiroteo acababa con la vida del portero del local, un joven rumano llamado Catalin Stefan, presunto miembro de un clan mafioso de origen búlgaro. La policía sostiene que se trató de un ajuste de cuentas entre bandas rivales que pelean por hacerse con el control de la seguridad en las discotecas y salas de fiestas de la capital. El presunto agresor, detenido poco después de los hechos, es un hombre de nacionalidad española apodado El Cuchillos. Tiene una larga lista de antecedentes penales y dijo pertenecer a la banda de los Miami. En su vida mató a otro joven que nada tenía que ver con la reyerta e hirió a 3 personas más. Los hechos han reabierto la polémica sobre el incremento de las mafias en nuestro país y la lucha entre ellas por el control de la noche madrileña. Isidoro Zamorano, en este caso en concreto, uno de los fallecidos, el portero de la discoteca, era un joven de origen rumano que trabajaba presuntamente para un clan búlgaro. ¿Qué puede decirnos de estas curiosas amistades? Bueno, pues que estamos viendo. No, es un clan, dice unos que sí, otros que no. Bueno, nosotros está en investigación el tema y ahí va a estar. Lo que está muy claro es que de esa forma como están todas las discotecas por la noche, es una forma de hacerse con el control de lo que hay ahí. Y es donde ellos están para hacer hechos. ¿Usted diría que en la actualidad algunos extranjeros establecidos en nuestro país funcionan como una violenta oficina de cobro y extorsión? Hombre, así claramente podría ser, pero de luego claramente, vamos, si supiéramos que existe, de luego no estarían circulando normalmente. Si sabemos que hay una oficina que se dedican a esto, no estarían. ¿Que puede existir? Claro que existe. Cada vez que pillamos a una persona que ocurre esto, se le detiene. Pero tenemos que saberlo y tenemos que demostrarlo, que es nuestra obligación. Como lo escuchan mucho nuestros espectadores, díganos, ¿qué eran los Miami? Ese grupo hoy desaparecido, pero que quizá ha creado otros grupos con la misma denominación. Pues era un grupo que se dedicaba a tráfico de drogas, a personas, a palizas, etcétera, etcétera, a hechos delictivos. Era un grupo que tenía parte, digamos, de control de las zonas, y entonces ese era el grupo y se va desmantelando según vamos trabajando. Hablábamos de que España es un lugar hoy de gran consumo de cocaína. ¿Tiene usted idea de dónde puede estar un alijo de 100 kilos de cocaína desaparecido de la jefatura de Sevilla?
Eso lo ignoro. Si lo supiera de bolso diría a su Y otro que alijo corresponda. de 22 kilos de coca desaparecido de la Jefatura Superior de Valencia. Pero eso está en la Brigada de Interior nuestras, que son las que tendrán que determinar, que son las que tienen que trabajar. Mire usted. De alguna de estas desapariciones hace ya un año. Sí, sí, pero en un colectivo, como vemos nosotros, están nuestras brigadas de interior, que son las que se van a dedicar si hay algún compañero o alguien implicado para quitarle del medio, que realmente tampoco lo queremos nosotros. Pero probablemente esos alijos hayan vuelto de nuevo al mercado. Se supone. Es que, vamos a ver, es que sería lo lógico, vamos, es lo evidente, pero no tengo pruebas Fíjese, de ese don Luis, tema. qué cosas están ocurriendo tan extrañas, ¿no? La policía tiene un depósito de droga y le desaparecen 100 kilos en el interior de la Jefatura Superior. Es difícil de explicar. Sí, pues parece que, como siempre, ha hecho falta un suceso excepcional para que las autoridades abran los ojos a la realidad y se pongan manos a la obra. El tiroteo en la discoteca GB motivó hace unos días la reacción del consejero de Presidencia, Interior y Justicia, Francisco Granados. Vamos a saber lo que piensa. El ministro ayer decía que declaraba a Madrid objetivo prioritario, pero a mí me gustaría que el ministro concrete en qué consiste declarar a Madrid un objetivo prioritario para el Ministerio del Interior, que concrete en qué consisten los medios adicionales que el Ministerio del Interior va a poner al servicio del desmantelamiento de estas redes mafiosas, que no solamente se dedican ni siquiera fundamentalmente al control de los porteros de las discotecas, que se dedican a eso, y además, y mucho más, a asuntos relacionados con droga, con trata de blancas, en fin, con todo tipo de delincuencia. Don Isidoro Zamorano, el ministro Rubalcaba, ha salido ahora anunciando que a partir de este momento considerará una prioridad la lucha contra la delincuencia organizada. ¿Hasta ahora no era así? Bien, yo creo que, vuelvo a repetirle, este gobierno va mucho marketing, es mucho marketing y ahora tenemos esto y te lo saca. Y de por sí ha habido la redada este fin de semana con todos los compañeros de Policía Municipal y nuestros que han estado ahí haciendo redadas en las discotecas. Mire usted, es que esto es pan, ¿cómo se dice? Hambre para hoy, no. Pan para hoy, hambre para mañana. Pan para hoy, hambre para mañana. No, señor, lo que hay que hacer es que realmente tengamos los medios necesarios, medios humanos, que eso se pueden realmente distribuir, que estén continuamente ahí. Eso, y es medios materiales, vehículos, chalecos, guantes, de las armamento, adecuadas, etcétera, armamento, etcétera. Atención a todo esto. Don Luis, teniendo en cuenta que los grupos mafiosos controlan también el tráfico de armas, se supone que ellos están siempre bien abastecidos. Se encuentran armas cortas como estas, pero también disponen de fusiles, ametralladoras. AK-47 en modo automático. AK-47, el célebre fusil de asalto. El CEDME de los pobres, que digo yo. Sí. La UCI. Hubo un tiroteo también de temas de discotecas no hace mucho tiempo con una UCI. Yo es que cuando me dijeron que estábamos, digo, debemos de estar en Israel. ¿Qué es esta ametralladora? Una ametralladora, un subfusil, pero en manos de gente y disparando en las calles de Madrid. No sé, sí, desde luego la policía necesita esos medios que hemos dicho. Por sus armas los conoceréis. Exacto. Don Luis Ruiz, coleccionista de armas y entendido en su evolución e historia, director de la página web lasarmas.com. Gracias por mostrarnos cómo funcionan los clanes que las utilizan. Gracias también a don Isidoro Zamorano, policía y representante del sindicato CEPT, Confederación Española de Policía, por sus interesantes aportaciones. Muchas gracias a los dos. El departamento comercial de un cártel no se da por aludido si falta mercancía. Entonces entra en acción la oficina de cobros y reclamaciones. Son unos tipos duros con el gatillo fácil. Si la reclamación les llega, no hacen ascos, salen, buscan al responsable y le hacen un agujero que no se puede tapar ni con dos botones. En España hay un buen negocio de franquicia de sicarios porque prefieren residir aquí los encargados de media Europa. Hablan español, hay sol, playa, las leyes son benignas, las cárceles más blandas que la leche condensada. España lleva camino de ser el paraíso del narco, mientras al margen de la política resuelven sus cuitas entre cuates. La cocaína corroe el orden y la seguridad. Cuando se pase el esnifado, ya será tarde. Tras los consejos publicitarios les ofrecemos un nuevo capítulo de Criminales de la Historia. Hoy les presentamos a un famoso criminal en serie que quizá ustedes ya conozcan de las películas. Nos referimos a Ed Gein. Se lo contamos a continuación. Fue uno de los asesinos en serie más populares de los Estados Unidos. Solo 2 de sus crímenes pudieron ser probados, pero la truculencia de sus actos
le catapultó a la fama. En su rancho se encontraron una decena de cadáveres, tanto los de sus víctimas como las de otros que desenterraba del cementerio. Con ellos fabricaba ropa y mobiliario para su casa, hechos que escandalizaron a la puritana sociedad de la época, que quedó muy afectada. Aparentemente era un hombre inofensivo, pero su personalidad ocultaba un terrible psicópata que convirtió su granja en un matadero humano. Sus espeluznantes crímenes proporcionaron al director de cine Alfred Hitchcock las bases para su clásica película de terror Psicosis. Gain vivía solo desde la muerte de su madre en 1945 y se ganaba la vida haciendo toda clase de trabajos a los vecinos de Plainfield. Fue por su notable habilidad por lo que este hombre de complexión débil, mediana edad, pelo rubio y ojos azules, empezó a ser conocido entre las gentes del lugar como una persona trabajadora, cumplidora, fiable y excéntrica. Los agentes que investigaban la desaparición de dos mujeres de la localidad quedaron petrificados al entrar en el domicilio de Gain. Un cadáver colgado del techo, cabeza humana en el dormitorio, un collar de labios humanos y varias calaveras convertidas en platos de sopa. Cuando fue interrogado, Gain afirmó no haber cometido nunca canibalismo, ni tampoco haber practicado sexo con los cadáveres. Decía que olían mal. La influencia de su madre, posesiva, dominante, obsesionada con el puritanismo, le marcó para siempre, incluso después de su muerte. El 30 de marzo de 1958, la casa de Gain fue clausurada tras expandirse el rumor de que estaba destinada a convertirse en una atracción para turistas, como una especie de casa de los horrores. De todas formas, su camioneta Ford sobrevivió y se vendió en una subasta pública para ser utilizada en ferias locales con un letrero que anunciaba «El coche de Ed Gain, vea el coche que transportó a los muertos de las tumbas». Finalmente Gain fue declarado enfermo mental y murió en 1984 a la edad de 77 años. Repasemos su historia. Diversos directores de cine han tomado como referencia los espeluznantes crímenes de Ed Gain. El protagonista en la vida real nace en 1906 y es hijo de una madre austera y fanática religiosa que despreciaba a los hombres lascivos, ateos y alcoholizados que veía a su alrededor. Por eso se propuso que su hijo nunca fuera así y seguía una disciplina dura castigando a sus hijos y sin dejarles mantener contacto con otros niños. Cuando la madre fallece en 1945, Ed estuvo viviendo solo en la casa y hacía todo tipo de trabajos para los vecinos de Plainfield, hasta que en noviembre de 1957 asesinaba a la dueña de la ferretería del pueblo, Bernice Warden. Las investigaciones policiales señalaban a Gain como sospechoso y al llegar a su casa se encontraron con un ambiente dantesco. El cuerpo de Bernice Warden colgaba de un gancho por el tobillo y habían rajado el cuerpo desde el cuello hasta el abdomen. No había duda de que el causante de este terrorífico espectáculo era una persona enferma. Más tarde, una inspección más detenida halló en la granja de Gain sillas de cocina hechas con piel humana, igual que algunas lámparas y prendas de vestir, una colección de 9 máscaras humanas con pelo intacto y cráneos a modo de cuencos y ceniceros. Gain declaró que recordaba confusamente haber matado solo a Bernice Warden y que los demás restos humanos los había sacado del cementerio. Tras declararle culpable de 2 asesinatos, se le diagnostica su locura y es internado en una unidad psiquiátrica. El caso de Ed Gain, desde un punto de vista médico, es uno de los más complejos de la criminología. Los psiquiatras supusieron que se trataba de un caso de complejo de Edipo. Estaba enamorado de su madre y, tras morir, necesitaba a alguien que la sustituyera. De ahí el parecido de las víctimas con su progenitora. El carnicero de Plainfield murió por insuficiencia respiratoria en julio de 1984, tras décadas de reclusión en una unidad psiquiátrica, donde resultó ser un paciente modelo. Les recuerdo que pueden enviarnos sus sugerencias, opiniones y comentarios a nuestra dirección de correo electrónico casoabierto@libertadigital.tv. El caso de Gain es, desde un punto de vista psicopatológico, uno de los más complejos de la criminología. Aquejado de voyeurismo, fetichismo, travestismo, necrofilia, integraba su personalidad una fuerte propensión a secuestrar mujeres. Era un ser malvado, con una imaginación más propia de la ficción que de la realidad. Gain es un psicópata criminal que nos sorprende y nos deja en alerta. Les espero en una nueva edición de Caso Abierto.